9:52 de la mañana. Hay momentos en los que una frase, dicha casi al pasar en la televisión nacional, enciende una luz sobre algo que en Río Negro venimos mirando hace mucho tiempo. El lunes pasado, en Odisea Argentina, en La Nación Más, Daniel Vilote y Carlos Pagni analizaban una causa pesadísima de Rosario. Una trama que involucra a jueces federales, presuntas coimas, extorsión, tráfico de influencias y empresarios con un enorme poder económico. En ese análisis aparece un nombre clave para nosotros: Fernando Guipey. Guipey no es un nombre lejano para Río Negro, no es un empresario perdido en una causa santafesina. Es un actor económico con negocios que llegaron hasta acá, que tocaron el salario de empleados públicos y que hoy se proyectan sobre medios de comunicación que reciben pauta del Estado provincial. Escuchen esto, porque lo que parece una frase al pasar en realidad abre una puerta enorme. Vamos a poner un audio, insisto, presten atención al nombre, Fernando Guipey. Ahí va. Bueno, la información que sale de su teléfono hace que Baudaña pida ser colaborador arrepentivo, tiene que aportar pruebas nuevas y entonces cuenta que Guipey era el que cobraba los sobornos a los empresarios. Reaccione a Guipey. Dice, yo también quiero ser colaborador arrepentido e incrimina a Salmaín diciendo yo le pagué el soborno para que el Fondo de Inversión Atila, del que soy titular, Guipey, pueda tener del Banco Central 10 millones de dólares para pagar una deuda que no tenía. Novedades en este plano, la última semana, Misó, el contador, pide ser colaborador arrepentido. Y entonces Guipey, que tiene negocios que se proyectan hasta la provincia de Río Negro. Y que empezó con el mutualismo, que es un tema muy importante para mirar en el interior con el lavado de dinero. ¿Escucharon? Guipey, le dice el periodista, en realidad es Guipey, vamos a decirle Guipey, tiene negocios que se proyectan hasta la provincia de Río Negro, dice Carlos Pagni. Y Vilota, el otro periodista, agrega algo todavía más importante, que Guipey empezó con el mutualismo, un mundo que en el interior del país hay que mirar con mucho cuidado cuando se habla de lavado de dinero. Esto no es un comentario lateral, para Río Negro es una bomba, porque Guipey no es un nombre extraño para esta provincia. Guipey es Grupo Unión, Guipey es Flash Cash, Guipey es el universo de mutuales y financieras que durante años operó sobre salarios de empleados públicos rionegrinos. Y Guipey ahora es también Grupo 360, un conglomerado de medios donde aparecen, entre otros, El Cordillerano, Noticias Net, AN Roca y Cipoletti, 360. Entonces, ahí tenemos el mapa. Primero el salario público, ahora los medios, siempre alrededor del Estado. El primer punto es clave. Las empresas vinculadas al universo Grupo Unión Flash Cash, cuyo titular es Guipey, pudieron cobrar préstamos directamente desde los recibos de sueldo de empleados estatales acá en Río Negro. Eso no lo puede hacer cualquier privado porque se le ocurre, Para que una financiera cobre por descuento automático sobre el salario de un agente público, el Estado tiene que habilitar el mecanismo. El Estado te abre la puerta, administra el código, el Estado permite que una deuda privada entre al recibo de sueldo público. Esto ocurrió durante el largo ciclo político de Alberto Beretilnec, que gobierna Río Negro desde 2012, por si hace falta aclarar. Pero desde 2012 hubo una interrupción formal, pero con continuidad política evidente. Entonces, no estamos diciendo que el decreto 1485 del año 2018 haya sido el nacimiento de este negocio, el mutualismo y el acceso directo a los sueldos de los empleados estatales. Ese decreto en realidad es otra cosa, es un mojón, es un hito, porque en 2018 el gobierno de Beretilnec reordena el sistema de código de descuentos, lo centraliza bajo el Ministerio de Economía y crea el registro de entidades con código de descuento. Ese dato importa porque muestra algo más profundo. El mecanismo no era invisible para el Estado, estaba regulado, tenía administración, tenía autoridad, tenía una puerta formal. Entonces, cuando después aparecen causas judiciales por descuentos abusivos, por salarios devorados, ¿se acuerdan? Se tienen que acordar de esto, de estos juicios que empezaron a surgir por los descuentos abusivos, porque los salarios de los empleados estatales eran devorados
por empleados públicos que terminan litigando contra financieras y mutuales. Entonces la pregunta cae sola. ¿Dónde estaba el Estado que habilitaba ese sistema cuando esto pasaba con los empleados estatales? Cuando le devoraba el sueldo a una financiera que tenía el código de descuento automático que administraba el gobierno. Porque Flash Cash no necesitaba salir a perseguir deudores. La empresa de WPay no tenía que hacer eso. Cobraba desde el corazón del recibo. Y ese es el primer vínculo estructural entre Beretilnec y WPay. No una foto, no una sociedad comercial visible, no un rumor. Una arquitectura de gobierno que permitió que el universo WPay operara sobre salarios públicos rionegrinos. Ahora viene el segundo capítulo, actual. Ese mismo universo empresario aparece proyectado sobre medios de comunicación, que es el Grupo 360. Como decíamos, El Cordillenaro, Noticias Net, AN Roca, Cipolletti 360, medios que reciben pautas del Estado provincial. Durante 2025, ese grupo recibió al menos entre 400 y 500 millones de pesos. Entonces la línea de continuidad es clara. Primero negocios sobre el salario estatal, después negocios sobre la agenda pública. Y en el medio aparecen operadores. Por ejemplo, Pablo Bergonzi. Son nombres pesados, lo que les estoy diciendo. No es joda esto. Es ex fiscal del Estado. Escucha esto. Pablo Bergonzi, algunos se deben acordar cuando fue fiscal de Estado. Bueno, es ahora el que termina al frente de muchas de estas empresas periodísticas privadas vinculadas al ecosistema WPay. Pablo Bergonzi, entonces ex funcionario de Beretilnec, ahora maneja muchos de los medios vinculados a WPay. Milton Dumrauf, que también viene de aquella fiscalía, trabajaba con Bergonzi en la fiscalía de los primeros años de la década de 2010, vuelve al gobierno de Beretilnec en áreas sensibles de arquitectura legal y administrativa. Ahora es ministro de Modernización, fue ministro de Legal y Técnica, secretario de Legal y Técnica, justamente secretario de Legal y Técnica que organizó la estructura jurídica del gasto público, digamos, no es un funcionario menor. Y otro dato no menor, Dumrauf y Bergonzi fueron socios en un estudio jurídico cuando salieron de la fiscalía, salieron juntos y se fueron juntos a trabajar al sector privado. No son nombres decorativos, son parte de una forma de poder. Funcionarios que salen del Estado, reaparecen en el mundo privado, vuelven al Estado, administran legalidad, medios, pauta, expedientes, intereses. Y ese es el problema de fondo de Río Negro. La frontera entre Estado, gobierno, justicia, medios y negocios se volvió cada vez más borrosa. Y esto no es un caso aislado. Es una matriz. Por eso la pregunta, la frase de Pañi importa. Cuando dice WPay tiene negocios que se proyectan hasta Río Negro, no está hablando de una curiosidad geográfica. Está señalando una ruta. Y esta ruta acá tiene estaciones concretas. Mutualismo, financieras, descuentos salariales, causas judiciales, medios de comunicación, pauta oficial y operadores políticos. Entonces no podemos preguntarnos solamente quién es WPay. La pregunta en realidad es quién le abrió la puerta en Río Negro.